somos estudiantes de Administración de Salud Ocupacional del segundo semestre y somos el grupo Los Legislativos. Mi nombre es Leonel Molina. Yo soy Dayana García. Andrea Carrero. Soy María Luisa Rodríguez. Yoli Rincón. Natalia Anguita. Andrés Cáceres. Nosotros les vamos a hablar sobre todo lo relacionado con el trabajo en alturas. Bueno, se considera que el trabajo en alturas es toda actividad física que después de 1,5 metros, ya sea de alto o de profundidad, es considerada un trabajo pues, en alturas que tiene riesgos para el trabajador. Vamos a hablar un poco sobre exámenes ocupacionales para trabajo en alturas. En legislación existen la Resolución 2346 del 2007, que reglamenta las evaluaciones médicas ocupacionales, y la Resolución 3673 del 2008, que es el Reglamento Técnico de Trabajo Seguro en Altura. Bueno, según la Resolución 2346 del 2007, que habla sobre las evaluaciones médicas ocupacionales, al trabajador se le realizan exámenes médicos preocupacionales o de ingreso, que son los que se realizan cuando el trabajador va a ingresar a la empresa y también se deben realizar una vez al año como mínimo. También se realizan evaluaciones periódicas. Estas son programadas y especiales para monitorear las posibles consecuencias de la exposición a factores de riesgo. Y evaluaciones médicas postocupacionales o de egreso, que son para registrar el estado de salud del trabajador al retirarse de la empresa, con el fin de saber si el trabajador se encuentra en las mismas condiciones de salud que cuando ingresó a laborar o si su salud se ha deteriorado. Estas evaluaciones médicas postocupacionales no son obligatorias. Se le envían al trabajador y él está en condiciones de decidir si se los quiere realizar o no. Hablemos ahora de la Resolución 3673 del 2008, que es el Reglamento Técnico de Trabajo Seguro en Altura. Se habla de requerimientos a los trabajadores, requerimientos como la formación y la experiencia. También se habla de restricciones relacionadas con las condiciones de salud en que se encuentra. Se realizan evaluaciones de condiciones de aptitud psicofísica antes de ingresar a laborar y se establecen algunas restricciones para trabajos en altura. Por ejemplo, personas con enfermedades metabólicas, cardiovasculares, enfermedades mentales o neurológicas como el vértigo y el mareo, alteraciones del equilibrio, alteraciones de la conciencia o falta de atención, deterioro de la capacidad auditiva, ceguera o algún tipo de alteración visual, alteraciones de comportamiento como fobias o enfermedades psiquiátricas, sobrepeso, personas menores de edad o mujeres embarazadas no pueden realizar ningún tipo de trabajo en altura. Por último, para dar cumplimiento a lo estipulado en la Resolución 3673 del 2008, se realizan ciertas pruebas o exámenes complementarios físicos, los cuales son exámenes psicológicos, exámenes físicos con énfasis en sistema osteomuscular, neurológico y cardiovascular, test de detección de fobia a las alturas, glicemia en ayunas, visiometría que incluya estereopsis y visión del color, perfil lipídico y audiometría tonal completo. Cabe resaltar que todos estos exámenes
solo pueden ser realizados por un médico especialista en salud ocupacional. Programa de protección contra caídas. El trabajo en altura es considerado como una tarea de alto riesgo que hace parte de infinidad de labores requeridas en la industria del país, debido a las condiciones que se requieren para desarrollar tales actividades y las consecuencias que tiene para los trabajadores. Se convierte en un riesgo profesional que requiere reglamentación y regulación especial. La meta primordial de este programa de protección contra caídas es el de preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores que realizan labores a más de 1.5 metros, la cual incluye pautas para la ejecución de las actividades, coordinación y supervisión de la seguridad de las alturas, con el fin de evitar accidentes de trabajo y enfermedades de origen profesional. Como objetivo general es documentar y diseñar los procedimientos de trabajo seguro en alturas con el fin de disminuir los factores de riesgo asociados a esta actividad, a través de controles preventivos y de protección, aplicando la legislación nacional e internacional vigente. Como normatividad encontramos la resolución 3673 del 2008, que es el Reglamento Técnico de Trabajo Seguro en Alturas. Existe también la ANSI Z359.1, que son los requerimientos mínimos de seguridad de los sistemas de protección contra caídas, entre otras normatividades. Existen 8 programas principales para la protección y prevención de caídas. Como primero encontramos las obligaciones y responsabilidades. Entre ellos se encuentra la gerencia, el supervisor, el coordinador de seguridad y salud ocupacional y los trabajadores. Entre todos tienen que coordinar los trabajos en alturas y prevenir los accidentes laborales. Segundo, programa de vigilancia médica para los trabajadores que desarrollan labores de trabajo en altura. Las condiciones físicas y psicológicas de las personas que van a trabajar en las alturas deben ser objeto de evaluación previa a la asignación de labores o de ingreso, periódica y permanente, y de retiro. Tercero, plan de formación y capacitación. La capacitación debe realizarse a 2 tipos de población: las personas que realizan labores de tipo administrativo y las personas que realizan labores operativas. Cuarto, programa de inspección. A través del programa de las inspecciones se dará cumplimiento al requisito legal establecido a través de la resolución 3673 del 2008. Por ende, este programa incluirá lo relacionado con las inspecciones de seguridad programadas y ejecutadas. Quinto, medidas colectivas de prevención. Se implementarán diversas actividades dirigidas a informar o enmarcar la zona de peligro y evitar la caída de alturas o ser lesionado por objetos que caigan. Sexto, elementos de protección personal en trabajo en alturas. El operador externo y los contratistas deben garantizar como elementos esenciales para la ejecución de las actividades en trabajo en alturas. Uno de los elementos de protección personal puede ser el casco, barbuquejo, guantes, botas, entre otras. Séptimo, permiso de trabajo en alturas. Cada vez que se desarrollen trabajos en alturas, como se establece en la resolución, se diligenciará el respectivo permiso de trabajo, el cual tiene como finalidad prevenir la ocurrencia de accidentes durante la realización de la tarea. Octavo, ejecución de los trabajos en alturas. Para ello se diseña a cada uno de los trabajadores en alturas un procedimiento de trabajo seguro, mediante el cual se establecen los requerimientos mínimos de seguridad, sistemas de protección contra caídas y configuración de equipos para poder desarrollar cada uno de los trabajos de manera segura y cumpliendo con lo escrito en la resolución 3673 del 2008. A continuación se mencionará cada uno de esas pautas más a profundidad. Los elementos de protección personal, llamados EPP, tienen como función principal proteger diferentes partes del cuerpo, para evitar que un trabajador tenga contacto directo con factores de riesgo que le pueden ocasionar una lesión o enfermedad. Los elementos de protección personal no evitan el accidente o el contacto con elementos agresivos, pero ayudan a que la lesión sea menos grave. Para realizar trabajos en altura es importante usar un arnés de seguridad completo, casco con barbuquejo. El barbuquejo es un accesorio muy favorable para los cascos, ya que se adhiere perfectamente, dando sujeción total sin preocupación a que el casco caiga. Diseñado en elástico con afianzadores de plástico en 4 puntos, brindando mayor soporte al casco. Mosquetones y eslingas, línea de vida. Tapaoídos, para evitar dañar la capacidad de audición de quien los lleva. Se usan en ambientes con ruidos muy fuertes. Gafas, es para evitar que caiga algún cuerpo extraño en los ojos.
camisa manga larga, pantalón, botas de seguridad antideslizantes. Y el principal elemento de protección personal, como le decía anteriormente, de trabajos en altura, es el arnés. Es un cinturón para asegurar de manera que las fuerzas generadas al detener la caída sean distribuidas por lo menos entre los muslos, pelvis, cintura, tórax y hombros, al estar sujeto a otros componentes de un sistema de protección contra caídas. El arnés es el único accesorio aceptable para protección contra caídas. Un arnés distribuye la carga de impacto para minimizar lesiones. Un arnés de seguridad posiciona a la víctima para el rescate. Debe ser inspeccionado antes de cada uso, ser sencillo de colocar y quitar, ajustarse al usuario adecuada y cómodamente, permitir identificar los daños resultantes del esfuerzo de una caída. Antes de realizar algún trabajo de altura, todos los elementos de protección personal deben ser inspeccionados. Cada equipo deberá tener una hoja de guía en la cual se registren los datos de cada inspección. Bajo ninguna circunstancia debe permitirse el uso de algún equipo defectuoso. Este deberá ser retirado inmediatamente, puesto que puede causarnos una lesión. Las personas que van a realizar trabajo en altura deben recibir entrenamiento sobre el uso y mantenimiento sobre el equipo de protección personal. Para su buen mantenimiento, lávelos periódicamente en una solución jabonosa. Déjelos secar al aire libre, lejos de los rayos solares. Guárdelos en su respectivo estuche o bolsa. No los almacene cerca de superficies calientes y pida cambio cuando sea necesario. Medidas preventivas. Los andamios deberán proyectarse, montarse y mantenerse convenientemente de manera que se evite que se desplome o que se desplacen accidentalmente. Deberá efectuarse un cálculo de resistencia y estabilidad a menos que el andamio esté montado según una configuración tipo general reconocida. En función de la complejidad, el andamio elegido deberá elaborarse un plan de montaje, de utilización y de desmontaje. Andamio: armazón desmontable constituido por tablas o planchas metálicas. Riesgos generales: caídas a distinto nivel, derrumbe de la estructura, golpes por caídas de objetos, caídas al mismo nivel, contacto eléctricos directos o indirectos. Montaje incorporable al forjado: consiste en introducir el hormigón del forjado a un cartucho en el cual se introducirá luego el montaje sobre el soporte de la barandilla. Montaje de tipo puntal: el montaje es un puntal metálico en el cual no se pueden clavar las maderas de la barandilla. Si la barandilla es metálica y se ata al puntal con alambres o cuerdas, existe el peligro de deslizamiento, por lo tanto perdería todo su efecto de protección. Montaje tipo sargento: el montaje es de tubo cuadrado y se sujeta en forma de pinzas al forjado. La anchura de estas pinzas es graduable, de acuerdo con el espesor del forjado. En el mismo van colocados los soportes donde se apoyan los diferentes elementos de la barandilla. Normas específicas para torres de acceso y torres de trabajo móviles. Las ruedas de las torres de trabajo móviles deberán disponer de un dispositivo de bloqueo de rotación y de traslación. Para evitar su basculamiento, está prohibido desplazarlas con personas o materiales y herramientas sobre las mismas. También no está autorizado instalar poleas u otros dispositivos de elevación sobre este tipo de andamio, a menos que los mismos hayan sido proyectados expresamente por el fabricante para la dicha finalidad. Estos tipos de andamios no deberán apoyarse en ningún caso sobre material ligero o de baja resistencia o estabilidad. Redes de seguridad. Las redes de seguridad son ideales para proteger la caída de objetos o personas, evitando así el riesgo de muerte o daños a terceros. Tipos de redes: redes tipo tenis, redes vertical con o sin horca, redes horizontales. Tenemos también las redes horizontales y las redes verticales con horca.
cursos de nivel básico, medio y avanzado para trabajo en altura. Según la resolución 1409 del 2012, por la cual se establece el reglamento de seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas, los programas de capacitación en protección contra caídas para trabajo seguro en alturas se regirán por las normas establecidas en el Ministerio de Trabajo. Tenemos programas de capacitación para jefes de área, que son las personas que realizan labores de tipo administrativo, empleadores, jefes y supervisores, con una intensidad mínima de 8 horas, abordando por lo menos los siguientes temas: marco legal nacional e internacional de trabajo en altura, responsabilidad civil y penal, marco conceptual sobre prevención y protección contra caídas en trabajo en alturas, permisos de trabajo y procedimientos de rescate. Para el personal que realiza actividades operativas, trabajadores en alturas, jefes y supervisores incluirán por lo menos la naturaleza de los peligros de caída de personas y objetos en el área de trabajo y fomento de autocuidado de las personas. Marco legal nacional e internacional de trabajo en altura. Responsabilidad civil y penal. Aspectos técnicos de la protección contra caídas. Procedimientos para manipular y almacenar equipos, tanto de trabajo en alturas como de protección personal. Medidas de prevención y protección contra caídas. Primeros auxilios, rescate y autorrescate. Está el nivel básico, que dura 8 horas, 3 para teoría y 5 para entrenamiento práctico. El nivel medio es de 24 horas, de las cuales 8 serán teóricas y 16 de entrenamiento práctico. El nivel avanzado, 40 horas, de las cuales mínimos serán 16 teóricas y 24 de entrenamiento práctico. Y por lo último, como respuesta a los requerimientos y a las ampliaciones legales, solo el SENA ha desarrollado acciones de formación acorde a la necesidad y el riesgo valorado en cada tarea conforme a la actividad económica. Buenas, mi nombre es Natalia Anguita. Yo les puedo hablar un poco sobre el coordinador de trabajo en alturas. Bueno, uno de los retos más importantes que debe asumir las compañías del país que tienen procesos en alturas es fortalecer cada día más el rol del coordinador de trabajo seguro en altura. La resolución 1409 del 2012, la cual fue reformada en el 2013, contempla los aspectos técnicos y la intensidad horaria en términos de formación que deben cumplir las personas que desempeñan estas funciones. La resolución dice que deben de tener por mínimo un curso de 80 horas, 60 teóricas y 20 prácticas. El coordinador de trabajo en altura debe ir más allá de los aspectos técnicos, saber hacer y empoderarlo en temas de liderazgo y en valores, buenas costumbres, habilidades sociales y comunicativas, entre otras palabras, don de gente, saber ser. Es un paso que se debe dar con firmeza. Los empleadores deben asegurarse que los líderes de su empresa, entre ellos el coordinador de trabajo en altura, tengan autocontrol desde el manejo efectivo de las emociones y los impulsos, la responsabilidad en el cumplimiento de las obligaciones, exhibir honradez e integridad en todas las actuaciones, el comportamiento ético como primera regla de vida, para sumar en lugar de restar. Un líder que posee buen manejo y control de sus emociones sabe cómo actuar cuando se presentan situaciones de tensión, estrés, reprocesos o situaciones amenazantes, siendo un facilitador para superar la dificultad. Pero si sus habilidades sociales son limitadas, seguro será el palo que se atraviesa en la rueda. Los coordinadores deben de trabajar talleres
que impliquen el mejoramiento de la capacidad para reconocer cuando se equivocan y retomar el camino adecuado, la creatividad y flexibilidad frente al cambio, el conocimiento y la correcta utilización de diferentes canales de comunicación, el fortalecimiento de las habilidades para el desarrollo de trabajo en equipo, la empatía y comprensión de los miembros de su grupo. Con estas habilidades y aprovechando la cercanía que tiene con el resto de compañeros, el coordinador de trabajo seguro en altura se convertirá en el jardinero de una cultura en la que los trabajadores se cuiden por convicción y no por obligación. Bueno, yo les voy a hablar sobre trabajo en alturas, condiciones para realizarlo. ¿Qué se entiende por trabajo en altura? Es toda labor o desplazamiento que se realice a 1,50 metros o más sobre el nivel inferior. Artículo 1 de la Resolución Minprotección Social 3673 del 2008. ¿Qué requisitos y condiciones se deben cumplir un trabajador para que pueda trabajar en altura? El operario para trabajar en alturas debe haber recibido capacitación en el SENA o de la persona o entidad autorizada por esa entidad y por entrenadores certificados. Resolución 2291 del 2010. Capacitación. El empleador tiene la obligación de asumir la capacitación y verificar la certificación al inicio de labores. Certificación de los trabajadores que realicen trabajos en alturas mínimo una vez al año. Artículo 6, Resolución 3673. Permisos de trabajo. Ningún trabajador puede trabajar o realizar trabajos o tareas ocasionales con ningún riesgo de caída de alturas sin que cuente con el debido permiso revisado, verificado en el sitio de trabajo y avalado por una persona competente delegado por el empleador. Para trabajos habituales podrá implementarse un listado de implementación avalado por personal competente. Artículo 14. Parágrafo Resolución 3673. Medidas de protección. Se deben implementar medidas de protección para advertir o evitar la caída cuando el trabajador realice trabajos en altura. Los equipos de protección individual para detección y restricción de caídas se seleccionarán tomando en cuenta los factores de cuenta predecibles o no predecibles propios de la tarea de sus características, tales como la existencia de roturas en estructuras, condiciones atmosféricas, presencia de sustancias químicas, espacios confinados, posibilidad de incendios o explosiones, contactos eléctricos, superficies calientes o abrasivas. Entre las medidas activas se encuentran los puntos de anclaje fijo, mecanismos de anclaje, líneas de vida, conectores, arnés de cuerpo completo. También se debe tener en cuenta medidas pasivas de protección para detener o capturar al trabajador en el trayecto de su caída. Dentro de las principales medidas de este tipo está la red de seguridad para detección de caídas. Artículo 12, Resolución 3673. Delimitación del área. Se debe delimitar la zona de peligro de caída de personas a mediante restricciones a la misma o controles de acceso. Señalización del área. Es obligatoria esta medida de prevención que incluye, entre otros, avisos informativos que indican con letras o símbolos gráficos el peligro de caída de personas y objetos. La señalización debe estar visible a cualquier persona instalada en un máximo de 2 metros de distancia entre sí sobre el plano horizontal y a una altura fácil de visualización, cumpliendo con el reglamento nacional vigente. Condiciones de salud previas a la ejecución del trabajo. El empleador debe realizar de forma obligatoria exámenes médicos ocupacionales para el trabajo en alturas por lo menos una vez al año para evaluar las condiciones físicas y psicológicas del trabajador. Y debe contar con los elementos de protección personal. El trabajador debe contar con elementos de seguridad necesarios como son cascos de resistencia, gafas de seguridad, protección auditiva si es necesaria, ropa de trabajo de acuerdo a los factores de riesgo y condiciones climáticas. Artículo 13, Resolución 3673 y Circular SENA 70 del 90. Estos son los requisitos necesarios para poder realizar trabajos en alturas.